Primera entrevista del día al aire, nos visita Aníbal Pereira, senador del Frente Amplio. La idea es repasar o ir hacia lo que dejó la interpelación del senador blanco Javier García a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, empezando por el oficialismo. Aníbal, bienvenido. Un gusto, buen día. Buen día. Ya nos habías visitado después de otra interpelación anterior durante este gobierno. Yo te decía recién fuera de aire que por la significación de este tema, el tema Cardama, digamos, esperaba una sesión algo más larga que la que se terminó dando. Empezó a las 10 de la mañana, terminó cerca de las 9 de la noche, redondeando. Y vos me explicabas que en realidad el hecho de que los tiempos hayan sido efectivamente los de ayer, obedeció una especie de acuerdo político que hubo entre las distintas bancadas para que determinadas voces pudieran expresarse de un modo capaz que o con una lista de personas oradoras más acotada que otras veces. ¿Cómo fue eso? En realidad, la intervención de los senadores y senadoras fue básicamente los que integran la Comisión de Defensa. Si bien todos los legisladores habíamos trabajado el tema, se concentró en la exposición de la ministra, en el caso nuestro, que fue contundente, tanto en explicar todo el proceso a partir de que asume este gobierno y toda la información que da, que sin lugar a dudas demuestra lo turbio de todo esto, que se configura una gran estafa al Estado uruguayo. O sea que, en definitiva, lo de la extensión, capaz que no tan importante en el tiempo de la interpelación que yo marcaba, se debe a que se privilegió, además de interpelante e interpelada, que hicieran uso de la palabra únicamente las personas vinculadas a la Comisión de Defensa Nacional del Senado. Se integran en la Comisión de Defensa del Senado, por eso por nuestra bancada hablaron Betiana Díaz, Nicolás Viera y Felipe Carballo, y algunos que tuvimos intervenciones por interrupción para aclarar algunos temas. Pero básicamente ese fue el criterio que ayer se desarrolló en el debate de la interpelación. Y ahora sí, yendo al tema de fondo, alguna pista nos habías empezado a dar. La única moción que se aprobó, o declaración que se aprobó con los votos del Frente Amplio, 17 en 31. Es una moción de respaldo a las explicaciones de la ministra que señala conformidad justamente con lo que dijo la ministra y con lo actuado en general por el gobierno en este tema. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque todo este proceso, el centro para nosotros es preservar los intereses generales del país. En este debate se ha querido cambiar el eje de qué es lo más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Ayer hubo algunos senadores que decían, esto empezó mal y va a terminar mal. Y yo con el concepto, lo decían legisladores de la oposición hoy, ¿no? Creo que es correcto, empezó mal. Ellos plantean que empezar mal fue la conferencia de prensa del presidente. No, esto empezó cuando se aprobó el contrato, cuando se firmó el contrato previo a una selección de astilleros muy turbia. No, ayer el interpelante fue interpelado y no respondió. Ayer quedaron muchas preguntas sin contestar. ¿Cuáles? Pero no las contestó el exministro García. ¿Y cuáles son? Bueno, algunas le voy a... No, se le preguntó concretamente porque hubo una afirmación del ministro que fue la que generó más tensión en la interpelación. Hubo un silencio que yo realmente quedé muy expectante porque el exministro García aseveró que hubo presiones por parte de actores políticos para que a quienes en el Uruguay, concretamente Hábitat, se le había ido a solicitar el aval de garantía, que hubo presiones políticas para que no se obtuviera ese aval. Cuando Cardama estaba buscando los avales para presentar la garantía de fiel cumplimiento. Cuando lee la prueba fue algo tragicómico, porque la prueba que lee es un correo de Cardama. O sea, ayer García básicamente lo que hizo fue defender a Cardama. Hubo varios legisladores que sinceramente comparto lo que dijo la ministra, que fueron más explícitos en la defensa de los intereses de la empresa, que es lo que el contrato consagra, ¿no? Este contrato lo que tiene que es un cerrojo a favor de la empresa.
Es tremendo. Entonces, ahí en adelante, por ejemplo, el senador Felipe Carvalho le preguntó concretamente, diga usted sí o no, así como le preguntó la ministra, ¿no? García le preguntaba a la ministra si se iba a rescindir o no. Si se iba a rescindir o no. Bueno, a García se le preguntó, ¿sí o no? ¿Usted llamó al presidente del Banco de Seguro 2 o 3 veces para que el Banco de Seguro otorgara el aval? Silencio. Esperemos que en algún momento García o integrantes del gobierno den la respuesta. Sobre la carta de crédito, claramente hubo por parte del Ministerio de Defensa hacia el Banco República un acoso permanente para que el Banco República determinara en enero, de este año, en enero de este año, rápidamente, para que otorgara la carta de crédito, porque la carta de crédito fue lo determinante para que efectivamente Cardama cobrara en todos los hitos, ¿no? O sea, la carta de crédito es fundamental para que se active el mecanismo que permite que el dinero que va aportando el Estado uruguayo le llegue a la institución bancaria europea, a través de la cual Cardama cobra, digamos. Y sobre todo el hito, que es en la única instancia que el contrato prevé, de que tiene que tener el aval del Ministerio de Defensa para que efectivamente se consagre el pago, que es en el hito B, ¿no? El de la cuaderna maestra. Ahí es donde está la insistencia del Ministerio de Defensa. Yo voy a leer algunos correos entre el director general de Secretaría del Ministerio de Defensa y de Asuntos Financieros, que enviaba a las gerencias de Antel, ¿no? ¿A las gerencias de Antel, del BROU, perdón, Ajá. del Banco República, donde le molestamos que nos asesoren con este asunto. Acabamos de tener una conversación con el presidente del banco y acordamos consultar a la Unidad de Prevención de Lavado de Activos. Desde el Ministerio de Defensa se está consultando la importación de 2 embarcaciones, ahí se hace la referencia a las embarcaciones, es decir, que se estaría pagando por cada una, lo cual entendemos que imposibilita la trazabilidad de la operación. Entonces, a partir de ahí, las gerencias, diferentes gerencias del Banco de la República dicen, nos volvió a llamar el director general de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa. ¿De quién hablamos ahí? Del director general Galó. Damián Galó. Damián Galó. Por este asunto nos manifiesta que tienen gran premura en resolverlo, por lo cual es importante que el banco pueda tomar posición al respecto. ¿Y qué es lo irregular ahí? Porque alguien podría decir, bueno, pero es lógico que el Ministerio de Defensa trate de habilitar esa carta de crédito que precisa para pagar un trabajo que encargó. ¿Por qué vos lo estás cuestionando? Porque las gerencias una y mil veces decían, acá por ejemplo la Unidad de Prevención de Lavado de Activos, nos indica que la operación detallada en correos anteriores se trata de una operación de alto riesgo y considerando que en este sentido podría aplicar un riesgo reputacional para el banco. Hay un montón de respuestas en ese sentido que van diciendo, en el análisis enviado surgen siguientes elementos de riesgo que entendemos que el negocio se debería aclarar para mitigarlos. Se encontró numerosa información negativa respecto a Cardama. Lo mismo que dijo Del Piazzo en el proceso, recordarán, de las garantías, del aval de la garantía, después que se aprueba el contrato. Dicha información referida básicamente a la capacidad que tiene de afrontar el proyecto y de presuntas contradicciones en la forma de financiarlo. Lo mismo que decía con respecto al aval de garantía Del Piazzo, pero en esto con la carta de crédito. No se cuenta con contrato que respalde la operativa. Y lo que decía las gerencias del banco, en aspectos técnicos, que lo correcto no era una carta de crédito, sino a través de un sistema de cobranza que es otro sistema bancario que le da más seguridad
para establecer esos procesos de pago, ¿no? Ahora, la crítica ahí le cabe al accionar del Ministerio de Defensa Nacional a través del ex secretario o director de Recursos Financieros Damián Galó, o le cabe al anterior directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, entonces. Porque Mire, si había una gerencia que advertía estos riesgos todos y se concedió la línea de crédito, quiero decir, la carta de crédito, ¿no termina siendo el banco el que debe responder? Mire, yo tengo acá parte de lo que se habló en el directorio del banco el 23 de enero, ¿no? Donde dice que se recibe a la gerente de negocio centralizado, que advierte sobre las debilidades que atraviesa la empresa Cardama y de riesgo que implica abrir cartas de créditos correspondientes por tramos, ya que entiende que el banco no puede comprometerse desde el inicio de abrir la totalidad de las cartas de crédito. En tanto existe la posibilidad de que los bancos correspondientes no acepten participar en todos los tramos del negocio. El presidente, Salvador Ferré, va hacia el fondo y acá hay una decisión política. O sea, el que toma la decisión de otorgar la carta de crédito es Ferrer. El presidente del Banco República, que claramente tiene un aval político de gobierno. Usted recuerda que los eneros en este país, cuando gobernaba la calle Poi, habían asados importantes en Punta del Este que definían muchas cosas en el tramo del año. Entonces acá no hay decisiones descolgadas. Yo ahora empiezo a entender, después que encuentro... Los asados? Perdón, ahí me pierdo. ¿Hubo un encuentro antes de esta decisión? Y todo indica, Ferrer no toma una decisión de esta magnitud sin todas las cartas del Ministerio de Defensa y sin que el presidente de la República tenga conocimiento. Pero ahí te referís a una reunión en particular en la que estuvo Lacalle y Ferrer en ese enero. Y basta googlear y ver que habían interesantes asados en enero en Punta del Este, ¿no? Ahora, ¿esto se votó por el directorio o bastaba con la voluntad del presidente? No era necesario que lo votara el directorio. Por eso la decisión de la gerencia hasta último momento era advertir el riesgo y que no era conveniente, se tomó una decisión que era contraria a todos los informes que están acá. Estos son todos los intercambios de toda la gerencia durante todo el proceso, ¿no? Sí. Y lo que dispara el pago, y acá está otro de los elementos que tenemos entendido que la justicia ya lo está valorando, es que el comandante de la Armada, Jorge Wilson, con dos fechas, una del 26 de febrero y 27 de febrero, ¿no? Nos ubicamos en el tiempo, ¿no? Es el a un día a 2 días de cambiar el gobierno. Esta carta es lo que dice que certifica y avala la documentación sobre la carta maestra. Esto era determinante para que el mismo 27 de febrero Joy contesta raudamente habilitando esto para que se pague. ¿Quién contesta, perdón? Joyce. ¿Y qué? Joyce es la que está en el proceso de contrato que garantiza, digamos, por eso se ha dicho en todo esto que nadie va a cuestionar una empresa como Joyce, es la que certifica. La certificadora Lloyds, la empresa inglesa certificadora. La certificadora Lloyds se ha planteado ante este proceso que es una garantía, nadie lo discute. Sí. Ahora, Lloyds, ¿cómo garantiza este pago? A través de la documentación de la Armada, o sea, del Ministerio de Defensa. Esto dispara todos los pagos en forma automática. Bueno, yo ahí me quiero detener porque ayer la oposición cuestionó el hecho de que mientras se critica el acuerdo con Cardama, el actual gobierno haya seguido pagando. Claro, por esto. Y ese fue uno de los temas de discusión, pero ¿no había por lo menos en una primera instancia un primer pago que sí estaba sujeto a alguna evaluación antes de que comenzara lo automático? Este pago. Y eso se dio antes del actual gobierno. Claro, el 26. Acá están las dos cartas. Ahora, ¿quién explica cómo el comandante, con dos cartas diferentes, con dos fechas diferentes, que tienen trámite administrativo, una va a Cardama y tiene trámites otras administrativos internas de expediente del Ministerio de Defensa? ¿Quién explica esto? Seguramente esto es lo que tiene que la justicia determinar, entre otras cosas. Porque para que se entienda, esto es lo que levanta, acelera el proceso de pagos. Y de ahí el más, es lo que dijo la ministra, todos los hitos son automáticos. Lloyds envía al banco, porque ¿qué pasa? Cuando esto se disparó, ya el Deutsche Bank pagó. El Banco de la República tenía que pagar, que era lo que las diferentes gerencias advertían con respecto al riesgo que se tomaba. Y no se tomaron en cuenta. O sea, yo creo que acá el contrato generó una forma en la cual, mire usted, ayer otra cosa que la ministra demostró
en las pruebas de túnel que se hacen, ¿no? Que se hace una simulación, se establece, los técnicos que están allá, de que todo indica que puede tener afectaciones constructivas. Bueno, ¿el contrato qué determinó? Determina que se paga hasta el 90% del valor total de las UPB y el 10% queda para el final. O sea, si no flota, ¿se entiende? Cardama queda sin cobrar el 10%, pero ya cobró todo lo otro. Es un contrato leonino. No hay historia en el Estado uruguayo que haya un contrato de esta característica. Aníbal, sé que dentro de poco tenés que irte nada menos que a Rocha y los horarios están muy acotados. Entonces yo no quiero que nos concentremos solo en este asunto. Para cerrar esta parte de la cuestión, esta documentación que estás mostrando fue parte de las denuncias o de la denuncia hecha por el Poder Ejecutivo que está en Fiscalía con respecto a este tema. Por ejemplo, todo esto vinculado a la forma como el Banco República habilitó esa carta de crédito, ¿está incluido en la denuncia? Lo que el Poder Ejecutivo denunció, lo que está relacionado con todo el procedimiento vinculado con los avales de garantía, ¿no? O sea que no abarca esto. No, la ampliación de la denuncia tiene que ver todo lo relacionado. Esto no, pero obviamente que todo este proceso va a disparar en la justicia la investigación de todos estos elementos. Y nosotros ayer, cuando votamos la moción que presentamos, dejamos abierto, porque surgen todos estos elementos, inclusive los que ayer García no contestó. Y hay que profundizar las cosas que ayer se afirmaron y no hay respuestas. Efectivamente hubo llamadas del gobierno para que, por ejemplo, el directorio del Banco de Seguro diera un aval, parecido a lo que pasó con el Banco República, porque por lo del Banco República tenemos documentación, ¿no? Entonces, es una cuestión que claramente hay que despejar. La bancada del Frente Amplio, en la declaración que fue aprobada, señala que el Senado se reserva el derecho y responsabilidad de continuar investigando los hechos referidos a este proceso de compra directa ante la posible existencia de responsabilidades adicionales. ¿Es posible que el Frente Amplio impulse la conformación de una comisión investigadora en el Senado por este tema? Claro que es posible, porque nosotros plantear que no dejamos, que mantenemos dentro del Parlamento todos los caminos para seguir investigando y arrojar luz a estos temas, claramente es una de las posibilidades. ¿Y cuándo se va a definir? Porque es una posibilidad, pero no es un hecho. ¿Cuándo lo van a definir políticamente? ¿Por sí o por no, digamos? Bueno, tiempo hay porque no hay tiempos que determinen celeridad para hacerlo, por lo tanto le vamos a valorar el momento en el cual sea oportuno. De hecho, hay todo un proceso iniciado en la justicia, ¿no? Para poner arriba de la mesa otro asunto, me parece que importante de los abordados ayer en la interpelación. La ministra Lasso, durante el llamado a sala, una de las cosas que hizo fue leer parte de los informes elaborados por los integrantes de la Armada, que están en Vigo, controlando el trabajo de Cardama, que son los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardoso, y dijo que esos informes reflejan gravísimas omisiones en términos técnicos que permiten anticipar el incumplimiento definitivo del contrato, pero en la misma sesión, cuando, como vos decías hace un rato, García muchas veces le dijo por sí o por no se va a rescindir, la ministra fue cauta, dijo que eso todavía no está definido. Entonces, ¿cómo se entiende que por un lado el oficialismo diga hay gravísimas omisiones que anticipan o permiten razonablemente anticipar el incumplimiento definitivo, pero al mismo tiempo se diga, ojo que todavía no se tomó la decisión de rescindir? Porque una cosa es muy categórica y la otra es muy cauta. Y la ministra fue contundente en cuanto a, cuando le responde a García sobre su insistencia, el sí o no, porque lo que se quiso instalar ayer en la interpelación es que el gobierno no tiene rumbo. Es parte de la retórica que están planteando, inclusive antes de que asumiera Yamandu Orsi, ¿no? Con todas las acusaciones y desprestigios que se realizaron. Ahora, claramente la respuesta es, son procesos. Tú no puedes rescindir un contrato si no consolidas todos esos procesos legales para hacerlo. Todo va, cuando la denuncia fue lo que anunció el presidente en la conferencia de prensa. Por lo tanto, bueno, hubo gente hay que entendió eso como una afirmación de que se iba a rescindir sí o sí el 22 de octubre. ¿No se pudieron manejar mejor los términos aquel día? No, hay una intencionalidad de desvirtuar todo esto y de tratar, ayer la intención era decir, bueno, la ministra es una cosa, el presidente otra, donde claramente en la intervención de la ministra
está claro la línea de acción, ¿no? Claro, lo que pasa es que es tan contundente todo esto que no hay otro remedio que quienes son los responsables de esto, de crear bombas de humo o de generar acusaciones. Ayer García estaba muy incómodo, tan incómodo que habló 40 minutos sin hablar de todo el proceso y de Cardama. Y después que leyó, cuando hace una acusación tan grave como decir, hizo dos acusaciones graves ayer. Una que, como dijo la ministra, desde el punto de vista institucional es tremendo, de decir que los oficiales de la Armada que están en Vigo están actuando como espía. Alguien que fue ministro de Defensa no puede hacer aseveraciones tan contundentes para tratar de salir de un embrollo político en el cual él solo se metió. Sí, de hecho pidió que sus palabras fueran remitidas a la Fiscalía. Pura bulla, porque después no prometió que se votara. ¿Cómo es eso? Claro, lo dijo en la exposición, pero la moción después que presentaron, en la moción ese planteo no estaba. Y debió estar. Y claro, sí, por supuesto, para que vaya a Fiscalía se tiene que votar por parte del Senado de la República. O sea, no basta con que, a ver si entiendo, no basta con que un senador o senadora diga que esto se envíe, no es automático, hay que votarlo siempre. Tiene que, claramente, más allá de que las actas son públicas, ¿no? Y hay mucho para sacar de la intervención de ayer, ¿no? Claramente, sobre todo las respuestas que García nos dio. Otra respuesta, yo tengo un correo acá, que tengo que buscar en un montón de papeles, donde en el marco del intercambio con respecto al tema de la construcción del aval de garantía, cuando Cardama estaba envió 7 propuestas de avales, en el correo que envía Cardama al director general de Secretaría, ¿no?, del Ministerio de Defensa, el contador Galo, aparece en el correo Gerardo Moreira, un personaje que no sabemos qué hace, ¿no?, alguien que estuvo vinculado a la Armada y que ha estado en todo este proceso de Cardama desde el inicio. Nosotros entrevistamos acá en octubre a Mario Cardama, el director general del astillero, que nos dijo que Moreira es el representante técnico de su empresa aquí en Uruguay y es un ex oficial de la Armada. Estuvo en todo el proceso de la elaboración del contrato, ¿no? Bueno, pero García no podía haber sido específico en contestar estas cosas, no se contestaron. ¿Y por qué vos tenés tanto interés en señalar el rol de Moreira? ¿Qué es lo que te parece digno de ser investigado de su conducta y de su vínculo con la Armada y con el proceso? Y porque todo indica que tuvo mucho que ver con la elaboración del contrato y en algunos aspectos que alguien que conozca muy bien la Armada, por ejemplo, un aspecto técnico que está contenido en el contrato, que está parte del debate hoy, le da 5 días para ponerse de acuerdo en los aspectos técnicos de construcción de las patrulleras, y si en 5 días no hay acuerdo, queda la propuesta de Cardama. O sea, lo del contrato es algo increíble. Yo tengo informes jurídicos que los abogados prestigiosos dicen no hay contrato del Estado que contenga estos disparates. Ahora, la penalización es irrisoria. El Frente Amplio tiene pruebas de que Moreira incidió en eso del plazo de los 5 días que aparentemente benefició a Cardama. Lo tiene que aclarar García. Todo indica que va por ahí. Tenemos elementos para decirlo, si no, no lo diríamos. Aníbal, sé que ya te tenés que ir. Hay, de hecho, una investigación administrativa solicitada por el Ministerio de Defensa Nacional que se está elaborando en la Oficina Nacional del Servicio Civil, que ya prácticamente... Sí, ayer la ministra hizo referencia. Se completó, claro, faltan algunos pasos legales, jurídicos, quiero decir, para que se lo que culmine. Tiene que ver con el plazo legal y formal para la vista. Ahí está. A quienes están imputados tienen que un plazo de 10 hábiles para dar vista y dar conformidad con... Pero el contenido y las conclusiones que la diaria publicó ayer ya están firmes. ¿Por qué la ministra no se basó en ese documento ayer en sala? Por esas razones que yo te hago referencia. Porque si lo hacía, podía poner de alguna manera, si lo hacía a exposición pública, hasta no finalizar todo el proceso formal. O sea, claramente tiene, digamos, desde el punto de vista jurídico, ¿no?, ese análisis que le lleva a que no, de todas maneras el informe está en su proceso final, ayer la ministra lo dijo, tiene que cumplirse ese plazo formal de la vista a quienes son parte de la investigación,
Y después de ahí sí, ya el documento, cuando queda firme, ese documento sí, ya tiene otras consideraciones. Para cerrar, porque más allá de que la ministra, respetando esas formalidades, no lo manejó explícitamente, el documento fue publicado, por ejemplo, por La Diaria, que accedió en exclusiva hace 48 horas, y bueno, se establece que para la Oficina Nacional del Servicio Civil, en función de lo que investigó, hubo una decisión política atribuida al exministro García de ir por la opción Cardama en este proceso que se orienta a la compra de 2 buques patrulleros oceánicos, y ahí se mencionan distintas responsabilidades también del excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson. Vos mencionabas recién, por ejemplo, el rol de Damián Galó, el ex director de servicios financieros, en el vínculo con el BROU. Hubo otro nombre en su momento muy mencionado en algunos artículos periodísticos y también desde el Frente Amplio, que es el del ex director general de Secretaría, Fabián Martínez. ¿Para el Frente Amplio tuvo algún tipo de responsabilidad en hechos irregulares, Martínez? A ver, claramente las autoridades del Ministerio de Defensa llevaron en todo este proceso una direccionalidad que culminó con este disparate. El proceso de la justicia tiene que determinar las responsabilidades de los actores, ¿no? De los implicados. Claramente, estos documentos que nosotros hemos presentado, la insistencia todos los días en enero para que terminara el Banco República de aprobar la carta de crédito, los 2 documentos con fechas diferentes, con cambios en el texto, ¿no? Porque cuando Wilson levanta uno de estos documentos, le dicen, pero la Armada no tiene que decir que tiene que dar el aval, y ahí está el otro documento, y al otro día Lois, ¿no? Ahí ya dispara todo lo que tiene que ver con el pago, y Cardama 3 días después aparece con la factura. Todo además muy estructurado, muy afinado. Claramente acá hay decisiones políticas que configuraron una gran estafa. No tengo duda de eso. Y dar todos los elementos a la justicia para que efectivamente pueda profundizar en aclarar todos estos hechos, ¿no? Estamos hablando de 82 millones de euros, ¿no? Para cerrar, son 9:51. ¿Podemos hacer una pregunta más? Porque sí. El ómnibus yo sé que está con el motor ya prendido en Tres Cruces. Cuando esta discusión recién se había planteado, una de las personas a las que entrevistamos fue el diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, que es del sector del exministro García y actual senador, ayer miembro interpelante. Y bueno, cuando hablamos de eventuales responsabilidades en el anterior staff del Ministerio de Defensa Nacional, él señaló que bueno, capaz que había que pensar en responsabilidades de los servicios jurídicos. ¿Qué te parece esa interpretación? Y bueno, tiene que sacar la castaña del fuego, ¿no? Para preservar al referente de su sector. Claramente. Si hay, en términos oceánicos, ¿no? Hablando de patrullera, el pez piloto de todo este proceso se llama Javier García. ¿Cómo es eso del pez piloto? Viste que hay un pez que tiene una función en las profundidades del mar, ¿no? Y el pez piloto es como un pez que va dirigiendo ahí y limpiando las quillas de los barcos. Se mete en la boca de los tiburones y no tiene problema. Entonces, yo lo referencio como el gran pez piloto de todo este proceso al exministro García, que claramente en toda la línea de definiciones después hay decisiones que avalan su proceso inicial, ¿no? ¿Y qué pasa con el otro ministro de Defensa Nacional del gobierno anterior, Armando Castañdebat? Bueno, ayer el senador Viera dijo que él sentía que Castañdebat se comió un garrón. En parte, claro, ya venía, ¿no?, el barco andando y tuvo que seguir con la lógica que le había instalado el pez piloto, ¿no?, que conducía este barco. Y claramente creo que es así, yo comparto eso. Lo mismo que el comandante Jorge Wilson, ¿no?, que con esta firma me parece que es todo esto es extremadamente complejo. Aníbal Pereira, senador del Frente Amplio, muchas gracias por la visita. No, muchas gracias a ustedes.